Minutos es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos una gran invitada, la maestra Rita Fishburne. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Rita Elaine Fishburne Olson? Es tanatóloga, educadora, terapeuta, ponente y diseñadora de talleres, cursos y conferencias relacionados a desarrollo humano, enfoque centrado en la persona, tanatología, crianza y educación. Su preparación académica. Cursó la educación básica en la escuela primaria anexa a la normal en 1966, la educación media en la Escuela Secundaria Federal número 1 en 1969, de media superior en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente en 1971. La educación superior la llevó a cabo en la licenciatura de Educación Media, especialidad de inglés, por la Escuela Normal Superior del Estado. Realizó la licenciatura en Educación de la Escuela Normal Superior del Estado 1977. Tiene un diplomado en tanatología por la Universidad Iberoamericana de 1999. Maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana en 2003. Maestría en Estudios Especiales, Familias en Riesgo, su prevención y el desarrollo de la resiliencia por la Escuela de Graduados en Educación por la Universidad de Harvard 2009. Experiencia docente. De 1977 a 1979 en la Escuela Secundaria General Andrés S. Viesca. De 1977 a 1987 en el campus de Saltillo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, impartiendo inglés avanzado, conversación y literatura. De 1977 al 2005, fue maestra titular de la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. En 2004, en la Universidad Iberoamericana de Cuernavaca. En 2004, en la Universidad Iberoamericana de Chihuahua. Del 2004 al 2006, en el Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla. Del 2012 al 2018 en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Del 2013 al 2014, directora general del Colegio Montessori Educarte de San José del Cabo, Baja California Sur. Del 2014 al 2020, directora fundadora del Academy Olson Bridge de San José del Cabo, Baja California Sur. Del 2021 a la fecha, catedrática de la Maestría en Desarrollo Humano de la Universidad Carolina de Saltillo. De 1988 a la fecha, creadora y expositora de cursos en áreas de crianza, educación y salud mental. Ha sido consejera de la Bright Side for Families and Children, del Centro de Bienestar Perla de Luz, de los familiares afectados por la tragedia minera de la mina Pasa de Conchos, de la Cruz Roja Mexicana, del Centro Universitario Vasco de Quiroga. Ha sido voluntaria de numerosas fundaciones, instituciones, asociaciones, hospitales, escuelas, universidades, ligas, comités, universidades de Saltillo, de Coahuila, de México y el extranjero. Ha tomado numerosos cursos en diferentes instituciones nacionales e internacionales, principalmente en Estados Unidos. Sus publicaciones. Ha publicado artículos, estudios y ensayos en temas de psicología humanista y en desarrollo humano, y nos ha regalado dos grandes obras: Susurros de Amor, si pueden transformar gritos de muerte en estrellas y poemas. Sus reconocimientos. Ha recibido los siguientes premios y homenajes: beca de la Fundación de México en Harvard, medalla Maestro Leopoldo Villarreal Cárdenas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Coahuila, reconocimiento por 30 años de trayectoria por la Escuela Normal Superior de Coahuila, homenaje en radioconcierto en 1999, Prese y Marc 1998. Sus libros. Escribió el libro Epidemia de la Bondad, anécdotas sobre la bondad humana para contagiarnos de lo bueno que hay en la vida. Su familia está integrada por sus hijos Emanuel, Rita Elena, Salvador y Roberto Esteban Garza Fishburne. Tiene 8 nietos. Sus pasatiempos: gozar a la familia y amistades, la genealogía, actividades en la naturaleza, observación de pájaros, caminata, fotografía, lectura, arte, música, poesía, escritura creativa y narrativa. Por todo lo anterior, es un honor y un verdadero privilegio recibir hoy aquí, en el noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo, a la reconocida maestra y educadora Rita Elaine Fishburne Olson, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Felicidades por tan bella y tan importante trayectoria. Qué bonita trayectoria. Educadora, impulsora de la educación, tanatóloga, impulsora del bien común y escritora además.
Felicidades. Gracias. Se la debíamos, hace mucho que tenía que estar aquí con nosotros. Maestra, su más grande satisfacción de todo lo que ha hecho, nos dejó impresionados con esa trayectoria. Mis hijos. Sus hijos, exitosos todos. Sí, mis hijos, mis nueras. Me da mucho gusto lo que están haciendo. Y los nietos ahí la llevan ya. Y los nietos, la mayor va a cumplir 19 en agosto y el más chico tiene 5, tengo 8. Una bella familia y por supuesto con un gran liderazgo, ¿no? Que ese es el tema, de ahí es de donde proviene. Usted es maestra porque creció también en un entorno educativo, ¿no? Con maestros. Sí, Cuéntanos un poquito de esta etapa de su vida. Pues mi mamá y también mi papá fueron maestros. Mi mamá dio clases en la Nexa de inglés y de música. Desde segundo de primaria estuvo dando clases ahí. Y mi papá fundó la carrera de seguridad industrial en el TEC de Saltillo. Y entonces, pues ahí lo aprendí, ¿no? Desde que ellos estaban haciendo los materiales, con mi papá iba al TEC, ahí hacía las tareas a veces, viéndolo a él dar su clase, pero se remota todavía más atrás. Mi abuelita materna fue maestra de kinder. Mi abuelo materno también dio clases en la universidad. Y luego sus papás de mi abuelita, o sea, mis bisabuelos maternos, los dos fueron maestros rurales. Él fue director de un high school. Estoy hablando de 1800 y pico. No, pues en la médula, ¿no? Ajá, Totalmente. y luego todavía el papá de mi bisabuela también fue maestro. Ay, bueno. Sí, Rural. Ya lo traía en el ADN. En el ADN. Ya lo traía en el ADN. Sí. ¿Y dónde fue el momento en el que dijo usted, me voy por la educación? ¿Por todo lo que había visto o le saltó una chispa que le dijo, por aquí? Yo me quería casar y dijo mi mamá, tienes que terminar una carrera. Primero que no. Entonces me metí a la normal superior, estaba empezando la especialidad de inglés y dije, ay, eso me hace algo fácil. Por eso entré. Que estaba estudiando otra cosa. Si no, no la dejaban ¿Qué casar. estaba estudiando? Estaba estudiando odontología. Ups. Hice un año. Radicalmente Sí. diferente. Y luego ya pues empecé a dar clases en el IMARC y me gustó mucho con los niños, con los adultos que estaba viendo. Y luego en el Colegio Roberts. Y luego ya que me recibí en la normal superior. Fue todo un reto porque yo era muy joven. Había alumnos míos que eran mayores que yo. Y ¿cómo se hace eso? Y yo sé que al principio no fui muy buena maestra. Estaba así atarantada de qué hacer, ¿no? Echando a perder los exámenes muy difíciles. Dije, no nos enseñan a cómo poner exámenes, a cómo disciplina, etc. Y luego en la Andrés S. Viesca fue todo un reto con 50... Con 50 alumnos en cada grupo. Sí. Una vez me enojé porque estaban todos alocados, entonces grité. Yo estaba embarazada de mi hija y ya estaba en el último mes y empecé a sentir contracciones, ¿no? Así algo del susto. Y ya me enojé y me salí. Ya se habían suspendido las clases, etcétera. A la siguiente clase que fui, estaba una mamá de uno de los alumnos para regañarlos. Si no saben la maestra que tienen, no sé qué. Yo me sentí tan apoyada. Acobijada, ¿no? De que alguien... Cuando los padres de familia hacían que se respetaran a los maestros. Exacto. Hoy en día los padres de familia van, insultan, le gritan y agreden a los maestros porque le tocan a sus bebés. Sí, era otra época. Era otra época. Sí. Maestra, Y luego cuando empecé a dar clases de literatura, ahí fue cuando fue nomás un verano en que la maestra Olga María Dávila se fue a estudiar a Estados Unidos y me dieron la materia. Y ahí me enamoré. Entonces, como que ya encontré dónde era mi lugar, ¿no? Como que dando inglés no era tanto mi pasión. Pero dando literatura, donde uno se mete a toda la parte de cultura, de
pensamientos, de filosofía, de historia, eso sí me apasionó. ¿Y respondieron los muchachos? Sí, sí respondieron. Porque usted fue una de las grandes impulsoras de la impartición del inglés aquí en las escuelas de la región, pero luego ya en la literatura pues ya le marcó mucho. Pues a mí sí, o sea, mucha gente no sabe ese aspecto de mi vida, más que mis alumnos, y yo la gocé. O sea, el ponerme yo a estudiar y yo a meterme a la literatura, a la poesía, a empezar a escribir, a empezar a ver otra filosofía, otras maneras de ser, me gustó muchísimo. ¿Cuál es su autor favorito, maestra? Henry David Thoreau. ¿Por qué? Él fue revolucionario. Es más, es un héroe para México y ustedes no lo saben. A ver. Henry David Thoreau, estoy hablando de la época de 1840, entonces él se fue a Walden Pond, un lugar alejado, ahora es un parque nacional, a vivir ahí. Él hizo su cabaña chiquita, en pocos metros, y quería vivir lo que era la vida. Dijo, quiero meterme y vivir todo lo bueno y lo malo de la vida y saber si vale la pena. Y no quiero que a la hora de morir me dé cuenta que no he vivido. Entonces, así como que esa cita se me Es quedó. una Claro. lección de vida tremenda. Ajá, pero bueno, él se fue al pueblo a reparar sus zapatos o algo y lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque no había pagado sus impuestos. Entonces, alguien pues les dio mucha pena que su pariente estuviera y lo sacaron, hasta se enojó. ¿Por qué me sacan? Yo estaba tratando de dar una lección de una vida. lección, ¿no? Entonces escribió el ensayo Desobediencia Civil. Ahí él dice, ¿por qué no pagó sus impuestos? Dijo, porque Estados Unidos está en una guerra con México y yo estoy en contra. Y como ciudadano, yo no quiero que mi dinero vaya a una guerra que es injusta. Imagínense si hiciéramos esto en estos momentos en todos los países. Imagínense. Que no se utilicen nuestros impuestos para gastarlos en armamento, en equipo, armamento. en todo eso. Entonces, Hay un cosas que no se pacifista, deberían. ¿no? Sí, Entonces claro. fue una declaración de decir, no voy a hacer algo que está en contra de mis valores. Claro. Ese ensayo después lo leyó León Tolstoy y él hizo cambios en su manera de ser y hasta en sus libros, en el libro Resurrección de Tolstoy, ahí menciona a Thoreau de una manera, no dice el nombre, pero ahí está. Pues sí, tiene razón, fue nuestro héroe y no lo sabíamos. Sí, O sea, y luego Gandhi también supo de él cuando estudió leyes en Inglaterra. Y Gandhi, toda su resistencia pacífica fue basado en lo que en conoció. Thoreau. Y luego Martin Luther King y Nelson Mandela. Y así nos vamos. Claro. Entonces fue alguien que mucha gente no sabe todo lo que él dejó. Greta Gerberg, ahorita de Suecia, lo mismo, de resistencia pacífica, ¿no? Pues vaya que le debemos un reconocimiento, no solo en México, sino en el mundo, porque toda la lección que dejó. Exacto. Maestra, ¿qué es para usted la ciudad de Saltillo? Usted la quiere más que muchos otros saltillenses. Es mi hogar. Es mi hogar. Vine a los 5 años. Al principio sí, como que no me adaptaba, siendo tan güera. Sí, no encajaba al principio. Y luego ya, pues mis amigas, mis maestros, toda la gente con la que yo conviví, ¿no? Luego me fui 1 año y medio a Estados Unidos en secundaria, que mi papá estaba enfermo. Y no me adapté. O sea, yo estaba extrañando a mis amistades de acá. Estaba extrañando también las películas de Rocío Dúrcal, de Marisol, Rafael. O sea, y la gente de allá no me entendía, ¿no? En un show de la escuela bailé flamenco. Y pues yo, porque Marisol y Rocío Dúrcal, ¿no? Y pues todos están matando cucarachas. Todas aquellas películas que llegaron en los 60s, en los 70s. Sí, hermosas películas. Finales de los 60s, principios de los 70s. Y cuando falleció mi papá, ya sí nos regresamos. Mi mamá
quería continuar con la labor que tenían y también me veía tan infeliz, ¿no? Que quería regresar. Y aquí me quedé hasta el 2007, que me fui a estudiar a Harvard y allá estuve fuera de Saltillo 14 años, 6 en Massachusetts y 8 en Los Cabos. Y durante la pandemia, no, me sentía, quiero regresar a mi hogar. Y ya fue cuando me regresé, en el 2020, durante la pandemia. Maestra, Feliz de estar aquí de vuelta. veo en los títulos de los libros que ha escrito, en sus textos, pues mucho esta búsqueda de motivar, de alimentar el alma. ¿Por qué, maestra? Yo creo la tanatología me dicen, ¿cómo puedes estar trabajando con gente que se está muriendo, como con gente en duelo? A mí me da mucha satisfacción poder ayudar en algo para que ellos se sientan mejor, pero también a mí me ayuda a ver la vida de otra manera, a sacarle jugo a la vida, a decir cada cosa es importante, a tratar de no tomar las cosas personal, de que algo pasa, y entender que las personas estamos todas en evolución, todos estamos yendo para diferentes rumbos, ¿verdad? Pero vamos evolucionando y de lo que yo sé me gusta mucho compartirlo para ayudar a que esas personas tengan una mejor vida. Y es más, cuando yo lo estoy escribiendo, lo estoy pensando, pues me ayuda a mí. Claro. Sí, Maestra, usted estuvo apoyando a los familiares de Pasta de Conchos. Así es. Esos familiares han sido víctimas y han sido botín político, porque hasta la fecha se sigue explotando el lado político y nunca les dieron una solución. Y es gente que sigue sufriendo hoy. Y usted estuvo ahí en el momento. Ahí estuve. ¿Qué experiencia nos puede compartir de ese momento? Fue muy fuerte, mucho aprendizaje. A mí me invitaron a ir, la presidenta municipal y el licenciado Roberto Serna fue el conducto, y ya estando ahí no podía salir. Si salía ya no me dejaban entrar. Y hice vínculo con la Cruz Roja, porque acababa de dar un curso en Guanajuato con la Cruz Roja y ahí platiqué. Dormí en ambulancia toda la semana. No tenía cambios de ropa, no tenía ni cepillo de dientes, comía con la gente de ahí. Entonces eso también me unió mucho, de que ellos veían que yo estaba unida con ellos. ¿Cómo acercarme? Porque había muchos extranjeros además que estaban, yo los veo como buitres, nada más encima a ver qué sacaban, ¿no? Entonces estaba una persona llorando, iban y le tomaban video. Y eso se me hizo muy cruel. Entonces yo me acercaba y decía, ¿alguien quiere masaje? Yo sabía dar un masaje en la espalda. Y no, pues ya me ponía con la persona que más lo necesitaba, que era la esposa o la mamá de uno de los mineros. Los llevaba a la ambulancia, ahí les daba un masajito y ya se ponían a platicar. Entonces supe muchos detalles de qué había pasado, desde su punto de vista, de decir, es que mi esposo decía que estaba mal el aire y no le hicieron caso. Y así. Entonces el apoyarlos en el momento de crisis, antes de que daban una noticia mala, nos avisaban a la Cruz Roja para que estuviéramos listos, ¿no? Entonces también fue interesante ver cómo, ahí aprendí mucho, de cómo había familias que sabían, que eran resilientes, que les daban la noticia y pues bueno, que así pasa y pues ok, voy a llorar y voy a estar, ¿verdad? Pero había otros que salían de sí, que se descontrolaban, se tiraban en el piso, etcétera, y entonces, y a la hija también, o sea, la mamá y la hija, dije, esto es aprendido. Claro. El cómo afrontar las crisis de la vida. Entonces, eso también me empujó a querer saber más, a cómo ayudar a las personas a ser más resilientes, a de que la vida pasa y que hay crisis
y no nos preparan para las crisis. Entonces ahí la importancia es saber cómo autocontrolarse. Desde niños pasan cosas como respirar, cómo autocontrolarse para afrontar la vida. Eso aprendí mucho. Maestra, ahí. justo vivimos en una época donde, pues, con una crisis en el tema emocional, hay suicidios, hay una serie de conflictos familiares entre los vecinos. ¿Cómo atender esto? Porque parece que se nos está saliendo de las manos. Es eso. Es la parte de decir, ok, ahorita hay que vivir este momento y entender que va a haber problemas. Como que se pone como objetivo ser feliz y tener cosas. Entonces, el apego a una persona también, es decir, es la única persona y sin esa persona voy a morir. Hasta la letra de las canciones estimulan ese tipo de pensamiento. Nos reflejan mucho lo que estamos viviendo. Refuerzan. Ajá. Entonces, el cómo hacer desde niños que aprendan a convivir, a que aprendan a autorregularse, y ahí depende mucho de los papás, de las familias y de los maestros. Entonces yo los veo como tenemos que trabajar juntos. Necesitamos Integrar. impulsar las escuelas para padres, pero en este sentido, para fortalecer a los papás. Exacto. Y fortalecer también a los maestros, darles las armas necesarias para que también sean una ayuda en este tipo de crisis, ¿no? Exacto. Entonces, cuando estuve en Harvard, de eso se trató, de cómo apoyar a las familias. Uno, en la prevención, de cómo prevenir problemas en la familia, y luego también las familias que ya tienen crisis, cómo apoyarlos. Entonces, es uno de mis propósitos, ayudar a más papás y mamás a cómo llevar una crianza amorosa, con límites, muy importante, no nomás darles todo, sino, como decía, límites bien claros, y trabajar juntos con los otros adultos en la vida del niño, que son los papás, los abuelos, los tíos, maestros, sí. los tíos. Es un trabajo integral en el que todos debemos aplicarnos. Ajá. Maestra, háblenos de este libro, Epidemia de Bondad. Sí, ¿Y dónde podemos encontrarlo, además? Bueno, el libro, vi un librito chiquito en el 93 en Estados Unidos que empezó a vender miles de libros y me llamó la atención, lo leí, y en ese tiempo estaba viajando por Latinoamérica con la Liga de la Leche y buscaban todas las librerías a ver si había un libro similar y no había. Entonces dije, esto es muy importante, o sea, ayuda a que más personas sean amables, sean bondadosas. Entonces dije, no, el traducir ese libro al español no queda. Dije, porque pues son actos de bondad de Estados Unidos, vamos a hacer algo aterrizado a nuestra cultura latinoamericana. Entonces empecé a recolectar durante 18 años y escogí los mejores, y son 214 anécdotas entre mis alumnos de la normal superior, de Huejutla, Hidalgo, que también fui allá a dar cursos, a todas las de la Liga de Leche por toda Latinoamérica, al taxista, a la que iba conmigo en el camión, así, estuve recolectando mis amistades, claro, ¿no? 18 años de trabajo tiene ese libro. 18 años. Wow. Qué maravilla, y además tiene un bellísimo mensaje del doctor Jorge Fuentes Aguirre. No se lo voy a leer, cómprelo, búsquelo y disfrútelo mucho, porque estas son las epidemias que necesitamos ahorita, epidemias de bondad y de tolerancia, porque como bien decía Edith, se nos está yendo de las manos la sociedad. No es posible que entre vecinos estemos peleados porque el otro le sube mucho al estéreo, no es posible que apuñalen a un niño de secundaria, un compañerito, no es posible que un niño de 5 años tome una anfetamina de su papá y se nos intoxique. O sea, como sociedad necesitamos aplicarnos para corregir el rumbo. Y este tipo de libros son una verdadera joya que nos va a ayudar mucho. Maestra, bien contentos de tenerla aquí. Gracias. Felicidades por esa bella trayectoria y por todo lo que ha hecho usted por la educación aquí en Saltillo y por el bien de los demás. Esa es una labor importantísima.
Y además usted no para, siempre trae cosas nuevas y siempre Todo está lo que viene, innovando aparte. y siempre está aplicándose. Es usted un verdadero ejemplo para todos nuestros niños, nuestros jóvenes y para todas las maestras en ese trabajo tan integral que hace usted por la educación y por el bien de los demás. Orgullosísimos de una saltillense tan destacada como usted. Gracias. Esta es su casa y la vamos a invitar cuantas veces sea necesaria, y el día que usted considere que tiene un mensaje importante que dar, esta es su casa. Aquí la recibimos siempre. Muchas gracias. Gracias, Un orgullo maestra. tenerla aquí. Gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana con 33 minutos. Vámonos a un corte y regresamos con una muy interesante entrevista.